Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hemos estado estudiando este pasaje o esta carta de Lucas a Teófilo y vamos a ir al capítulo 8. Espero que ustedes hayan entendido el flujo del pasaje. Ha sido en verdad emocionante ir viendo cómo el libro de Hechos no habla de personas. El énfasis del libro no es en las obras de los hechos de los apóstoles, sino es en la obra del Espíritu Santo utilizando a los apóstoles. Y es increíble ver cómo Dios está obrando en esta primera iglesia de una forma tan significativa, tan protectora. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 5 y cómo Dios protegió a la iglesia a través de esa evidencia de el pecado de Ananías y Zafira. Y siempre vemos eso en la iglesia y quisiera que leyéramos, por favor, del capítulo 8, del versículo 1 al versículo 13. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 13. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Vamos a leer hasta el versículo 24. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Señor, gracias por tu palabra. Ruego, Dios, que esta mañana tú hables a nuestros corazones. Pon paz y quietud en nuestro ser. Permite que los distractores no nos afecten. Elimina cualquier pensamiento que atrape o distraiga nuestra atención y permite que tu palabra llegue con claridad a nuestra mente y pueda llevarnos a actuar en base a tu palabra. Suplico de tu bendición. Soy nada, pero tu palabra es poderosa para transformar la vida de cualquier persona y ruego que esa sea la que sea predicada en Cristo Jesús. Amén. En la historia de la iglesia es emocionante descubrir cómo las promesas de los inicios se van haciendo real en el trayecto de la propia historia. Es tan gratificante ver cómo Dios cumple sus propósitos de una manera precisa y exacta, milimétrica, cuidando aún los detalles más pequeños. El Dios que inició la obra en Hechos capítulo 1 es el Dios que va a proteger la obra durante los capítulos del libro de Hechos y durante la historia nuestra. Pero no solamente es el Dios que inicia, sino también es el Dios que cuida y por lo tanto es el Dios que culminará la historia. Porque la obra de Dios, como hemos repetido en varias ocasiones, es la obra que Él va a cuidar y Él va a proteger. Y cuando nosotros vemos la historia que estamos analizando, no podemos negar lo que precede inmediatamente al capítulo 8. Ustedes pueden leer en el capítulo 8 cómo Esteban predica un sermón que hace ruido y rompe los tímpanos de sus oyentes. Destroza la cultura y la tradición de los judíos. Y cuando ellos escuchan esto, toman a Esteban y apedrean a Esteban. Inmediatamente el capítulo 8 inicia diciendo, ¿y Saulo qué? Consentía en su muerte. Y esta historia es la historia que está después de haber matado a Esteban. El primer mártir de la historia de la iglesia fue Esteban. Y Esteban fue apedreado por causa de predicar el evangelio. Así que todo aquel sistema gubernamental se levanta para ir en contra de todos aquellos que profesaban lo mismo que Esteban profesaba. No era nada agradable profesar el cristianismo, sino que sabían que todos los que profesaban ser cristianos tendrían el mismo destino que tuvo Esteban. Así que no era nada popular ni nada agradable ser cristiano en aquel entonces. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y hoy quisiera que viéramos a lo largo de este capítulo cómo es que Dios va a proteger a su iglesia, pero va a hacer que a través de la protección de su iglesia y en la aparente desprotección, pero en una clara protección que nosotros vamos a ver, se va a expandir la iglesia. Pero esta expansión de la iglesia que es emocionante, nos va a llevar a pensar en realidades que esta expansión tuvo. Es interesante cuando nosotros vemos una imagen de un matrimonio fuerte que es muy ejemplar, nosotros nos acercamos con ellos y vemos la apariencia. Pero cuando comenzamos a descubrir un poco más de ellos, de ese matrimonio, nos damos cuenta que no todo ha sido tan bello como parece ser. Porque comenzamos a platicar y nos dicen, no, es que no siempre ha sido así. En los primeros años de nuestro matrimonio o los últimos años de nuestro matrimonio hemos enfrentado muchas dificultades. Y esa es la realidad, no es solamente la apariencia. Y cuando nosotros vemos la vida de la iglesia de Hechos y hacemos un cuadro, podríamos ver lo emocionante que es ver la expansión de la iglesia y cómo está llegando a lugares inhóspitos que nunca antes había llegado el evangelio. Pero cuando comenzamos a ver a detalle este cuadro, nos vamos a dar cuenta que hay realidades en esta iglesia.
Y estas realidades, quisiera que viéramos por lo menos 4 de estas realidades. La realidad de la expansión, la realidad de la naturaleza caída, la realidad de la confusión y la realidad de la gracia infinita. Y serán los 4 puntos que estaremos tocando esta mañana. La persecución que comenzamos a leer en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, es muy interesante porque noten cuál es la forma de esta persecución. En aquel día hubo gran ¿qué? Podríamos tener nuestras Biblias abiertas en el capítulo 8 de Hechos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué continúa diciendo? Y todos. Ahora, ¿ese todos significa todos? Piensen ustedes. Es decir, si significa todos, ¿qué implicaciones tiene que todos los de la iglesia de Jerusalén se fueron y fueron esparcidos? ¿Qué quedó en Jerusalén? Si se fueron todos, quedó nada en Jerusalén. ¿Eso es real? No, porque la iglesia de Jerusalén aún continuaba. Y ahí nos dice que no solamente no fueron esparcidos todos, sino que ese todo significa la gran mayoría se fueron y fueron esparcidos. ¿Y a dónde fueron? Por las tierras de Judea, ¿y de qué? Eso les puede conectar con Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo dijo hacia dónde iba a enviarles y dónde les serían testigos. En Jerusalén, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Y se dan cuenta que no es un plan que ellos tenían, no es un programa que ellos habían establecido. No dijeron, mira, porque Cristo dijo esto, entonces vamos a hacer un plan. Y en base al plan, entonces nosotros vamos a medir si estamos creciendo o no estamos creciendo. No. ¿Cuál fue la forma en que Dios hizo que su iglesia creciera y se expandiera? A través, ¿qué es lo que dice? Hubo una persecución, y esa persecución hizo que salieran de Jerusalén, se fueran a Judea y llegaran hasta Samaria, salvo los apóstoles. Una disculpa. Salvo los apóstoles. Y entonces encontramos en el verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué dice, hermanos? Asolaba la iglesia y entrando, y nos describe cuál es esto, cómo lo hacía. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra que utiliza, y este es el primer punto, la realidad de la expansión. La palabra que utiliza el apóstol Lucas, perdón, no es el apóstol, pero la palabra que utiliza Lucas para hablar de la persecución que hacía Pablo es una palabra que no se utiliza en otra parte del Nuevo Testamento. Es la única vez que aparece esta palabra asolar. Pero cuando nosotros lo encontramos en otros escritos antiguos, lo encontramos siempre referenciado a un hombre o a un rey que llegaba avasallando en su conquista y no dejaba nada bueno en ese lugar donde iba conquistando. Porque llegaba con ese poder avasallador, sin piedad, destruía todo lo que se pusiera enfrente, sin dejar rastros del enemigo. Y Lucas escribe que la forma en que Saulo llega a destruir a la iglesia era con ese poder avasallador y destructor. Lo que Saulo estaba intentando era eliminar el cristianismo con el terrorismo, y se da cuenta que el terrorismo no es tan nuevo como parece. Lo que Saulo quería hacer era precisamente eso: aterrorizar a todos los cristianos para que no se les ocurriera decir que eran cristianos. Y lo que deseaba era eliminar al mayor número de ellos. Es evidente que el fariseísmo estaba empeñado en la destrucción del cristianismo a través de la persecución.
aunque el fariseísmo, y yo espero que ustedes lo recuerden, lo vimos hace tiempo, el fariseísmo no tenía una conexión con los saduceos, que eran precisamente los primeros que promovieron la persecución cuando tomaron a Pedro y a Juan. Pero estos saduceos no tenían nada de relación con los fariseos, pero ahora se unieron con el propósito de destruir. ¿Y por qué? ¿Cuál era el propósito del fariseísmo? Destruir al cristianismo. Porque el cristianismo estaba predicando que no importaba todo el tradicionalismo que pudieran tener para conquistar o para tener la justificación delante de Dios. El fariseísmo vio en peligro su tradición religiosa y luchaba por mantener su tradición religiosa. Su sistema religioso fue puesto en duda. Y cuando Saulo escucha que el cristianismo está poniendo en duda todo lo que él ha conquistado. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 3? Si alguien tiene de qué confiar en la carne, soy yo. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y en la ley he sido irreprensible. Todas esas credenciales son las que Pablo ha ganado. Y de repente llega un movimiento social o religioso que comienza a decir, eso no es verdad. Tú no eres más justo por tener todas esas credenciales. Y Saulo, enfurecido, va y trata de destruir el cristianismo. Cuando Saulo se da cuenta de esto y se opone al cristianismo, es solamente por su pasión con el tradicionalismo fariseico. No, de verdad, hermanos, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, no tenía la intención de ir en contra de Dios. De hecho, cuando nosotros leamos el capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que lo que el Señor Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿recuerdan? ¿Por qué me persigues? Porque Saulo no estaba dándose cuenta que lo que él estaba haciendo es ir en contra de la verdad sin darse cuenta. Y eso me hizo pensar mucho que cuántas veces nosotros nos aferramos más al tradicionalismo que a la verdad. ¿Estamos dispuestos a hacer todo por mantener nuestro tradicionalismo que por buscar la verdad? Estamos dispuestos a destruir si es necesario porque creemos que nuestro tradicionalismo está por encima de la verdad. ¿Y cuántos riesgos se pueden correr? ¿Cuántas iglesias se pueden destruir? ¿Cuánto testimonio se puede perder? Porque alguien se aferra al tradicionalismo y a sus formas y dicen, es que se tiene que hacer así y estoy dispuesto a destruir si es necesario destruir con tal de que no se haga lo que no quiero que se haga. Pero Dios utiliza esta persecución para que su nombre fuera conocido por toda aquella región. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Y cuando pensaba en eso, pensaba cómo Pablo era tan insensible, porque seguramente veía el testimonio de aquellas mujeres con ese rostro que reflejaba el carácter de Cristo. Porque a los que estaba persiguiendo no era a los malos, sino estaba persiguiendo a quienes, a los cristianos, y los cristianos estaban reflejando el carácter de Cristo, y él no era sensible para poder doblegarse y ver el dolor de aquella mujer. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, quisiera que pensáramos juntos en el contexto. Están siendo perseguidos. No pueden ellos identificarse públicamente
con el cristianismo, porque ¿qué ponían en riesgo si se identificaban públicamente? Su vida. ¿Usted cree que ellos estaban cumpliendo un plan y decían, no, tenemos que evangelizar de esta forma? ¿Usted cree que eso estaban teniendo en mente? ¿Qué dice que hacían? Y utiliza un verbo, Lucas, que es muy similar, o por lo menos tiene su misma raíz con lo que encontramos en Mateo 28, cuando encontramos la gran comisión. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos. Y ese verbo es un verbo presente continuo. Yendo, mientras vas, mientras tú caminas. Y lo que mencionaba hoy el hermano José Guadalupe en su presentación era, no queremos tener un programa de evangelismo, queremos tener un estilo de vida de evangelismo. Porque bíblicamente es lo que establece la palabra de Dios. No es algo que hacemos una vez a la semana, es algo que hacemos todos los días en nuestra forma de vida. Y es lo que está diciendo Lucas aquí. Pero los que fueron esparcidos iban en ese actuar diario, en esa vida diaria. No podían salir y decir, oye, ven, sígueme, vamos a la iglesia. No podían hacerlo. La forma en que ellos predicaban el evangelio era a través de esas relaciones cercanas que podían reflejar a Cristo a través de su palabra y a través de su testimonio diario. ¿Y dónde lo hacían? ¿Lo ven por ahí? Versículo 4. Todas partes. ¿Y quiénes, hermanos? ¿Quiénes? ¿Quiénes hacían el evangelismo y cuándo lo hacían y cómo lo hacían? ¿Quiénes lo hacían? Respondamos a esa pregunta. ¿Quiénes lo hacían? Los que fueron esparcidos. ¿Quiénes fueron esparcidos? ¿Recuerdan que dijimos en el versículo 1 quiénes habían sido esparcidos? La gran mayoría de la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos. Y todos estaban haciendo eso. O sea, no solamente Felipe, y aunque vamos a ver el caso de Felipe, pero no solamente Felipe estaba haciendo eso. Todos los que estaban esparcidos. Ahora, cabe mencionar aquí algo. Todos los creyentes esparcidos participaban en la evangelización. Aunque algunos están especialmente dotados por Dios y capacitados por Dios para la predicación, como en el caso de Felipe, todos hemos sido llamados para la evangelización. Y por favor, no piense, es que yo no puedo predicar. No piense en eso. Pero usted tiene trato. Usted es un ser social. Todos ustedes y yo también tengo relaciones. Y con esas relaciones con las que yo me relaciono, platico. ¿Sí o no? Sí, yo sé que sí. ¿Y si platicamos? ¿Y si compartimos? ¿Y si salimos? ¿Y si paseamos? Todas esas son oportunidades para predicar el evangelio. Y no predicar el evangelio no significa siéntate y te voy a dar un sermón. No. Para predicar el evangelio con mi testimonio, con mis palabras, con mi conducta. ¿Cómo reflejo a Cristo en mi matrimonio? ¿Cómo reflejo a Cristo en la educación de mis hijos? ¿Cómo reflejo a Cristo en mi relación con mis hijos? ¿Cómo reflejo a Cristo a través del propósito que tengo cuando platico con ellos? ¿De qué hablo? Y todos, sin excepción, ¿qué hacían? Anunciaban el evangelio. Anunciaban el evangelio. La persecución de que Satanás promovió para limitar y exterminar el cristianismo, con el que pensaba destruir el cristianismo, ¿sabe qué hizo? Avivó a los creyentes con un nuevo celo de proclamar el evangelio en diferentes regiones. Ahora, veamos inmediatamente cómo sucedió. Ya dijimos, ¿quiénes lo hicieron? Todos. ¿Cómo sucedió? Miren el verso
5 en adelante, del 5 al 7. Y la gente unánime escuchaba, ¿qué? Atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuál era la forma ahora pública de hacer el evangelio, o de predicar el evangelio? Mire qué es lo que predicaba Felipe. ¿Qué es lo que predicaba Felipe? ¿Predicaba a quién? A Cristo. Anunciando el evangelio es una palabra que pareciera ser, o una oración que pareciera ser que se repite, porque la palabra anunciar viene de una palabra que es griega que se lee como evangelizo. Y entonces la palabra evangelio en este contexto es logón. Estaba predicando el evangelio, proclamando el evangelio, pero el evangelio de alguien, que estaba centrado en alguien. Y Juan nos dice quién es el evangelio. Y el evangelio es una persona, es Cristo. Las buenas nuevas no es un programa, no es un plan. Las buenas nuevas es una persona que es Cristo. Y la expansión del evangelio se dio porque hubo predicación de la persona de Cristo. No hay salvación si no hay predicación de la persona de Cristo. Déjenme decir esto, porque pareciera ser que uno o se pudiera interpretar como, bueno, yo puedo evangelizar simplemente dando mi testimonio y sentándome y ser muy piadoso. No. Así no se concluye el evangelio. El evangelio, para que sea predicado, tiene que ser expuesto a la persona de Cristo. No hay salvación si no se presenta a Cristo. Y para eso usted y yo sí tenemos que hablar. Pero no vamos a hablar de un programa, vamos a hablar de una persona que a mí y a usted lo ha transformado. Y si usted ha recibido ese evangelio, si usted ha recibido a Cristo, su boca no puede detenerse y decir: Cristo Jesús me ha transformado, y porque Cristo Jesús me ha transformado, yo puedo compartirte de este evangelio. 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante las Américas lo traduce así, la necedad, y la Reina Valera, la locura de la predicación, salvar a los que creen. Es la predicación de la cruz, de la palabra de la cruz, la única que puede traer salvación al inconverso. Predicaba a Cristo. Pero en el versículo 7 no solamente vemos que predicaba a Cristo, sino qué más hacía o qué más se evidenciaba en esta expansión. Muchos tenían espíritus inmundos, ¿y qué? Salían de estos. Los espíritus inmundos salían de los endemoniados, dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Muchos estaban esclavos de demonios. Pero a través del evangelio, muchos fueron liberados de esta esclavitud demoníaca. Y usted y yo podríamos pensar, bueno, pero eso no sucede en nuestros días. La verdad es que sí sucede. La verdad es que sí sucede. Las personas que son poseídas por espíritus o demonios existen en nuestros días. Aunque quizá no se manifiestan tan comúnmente en la cultura occidental en la que usted y yo vivimos, como en esas culturas tercermundistas. Pero un escritor, C.S. Lewis, lo dijo así: Satanás y sus demonios se adaptan a cualquier punto de vista del mundo que prevalezca en una sociedad dada. Está igualmente en casa con los materialistas occidentales
como con los magos o brujos del tercer mundo. El Evangelio puede traer libertad no solamente a los endemoniados que están poseídos y se manifiestan de ciertas formas, sino que el Evangelio también trae libertad a aquellos que hemos sido consumidos y atrapados y esclavizados por el materialismo. Si usted dudaría que ahora mismo dijeran, fue liberado un endemoniado, porque para muchos quizás sea desconocido ese concepto. Pero ¿sabe qué sí puede dar testimonio del Evangelio? Que una persona deje de ser un materialista y comience a poner su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero Satanás nos ha hecho creer que para eso no se necesita tanto poder. Es que se adapta y se camuflajea a lo que cada uno de nosotros quiere ver. Pero el poder del Evangelio tiene poder para destruir y romper cualquier atadura de cualquier demonio o pecado que asedia. Número 2. La realidad de la naturaleza caída. Estamos hablando del crecimiento de la iglesia y estamos viendo cómo es la realidad de la expansión, pero en este crecimiento de la iglesia no solamente vemos la expansión, sino también la realidad de esta naturaleza. Porque vean qué pasa, versículo 9 al 12. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún ¿qué? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque por mucho, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, vemos a Simón que está aquí y tendríamos que entender un poquito el concepto del mago de aquel entonces o de los magos de aquel entonces. Los magos de aquel entonces tenían, y siendo de Samaria, en un contexto y en una cultura donde los samaritanos tenían, era una cultura mezclada. En el tiempo donde se dividió el reino del sur y el reino del norte, cuando cae el reino del norte, vienen los asirios, conquistan el reino del norte, sacan a la mayor parte de los judíos y traen a otras naciones, otra gente de otras naciones a vivir a este reino del norte. Y de ahí se hace una mezcla rara donde salen precisamente los de Samaria. Judíos y samaritanos no se llevan. Juan 4, ¿recuerdan eso? Juan 4 encontramos cuando el Señor Jesucristo pasa por Samaria y dice, era necesario que pasara por Samaria, y encuentra allí a una mujer samaritana y la mujer samaritana le dice, como tú siendo judío me pides a mí que te atienda o que te dé de beber agua cuando no podemos comunicarnos. Y eso da una evidencia y una muestra de que entre estas dos naciones no había comunicación. Pero habían cosas en el pueblo samaritano que tenían como herencia tradicional de esos orígenes judíos. ¿Cuáles eran uno de los distintivos de los samaritanos que ligaban o tenían una liga con los judíos? Era que ellos creían en Dios. Los samaritanos creen en Dios, creen en Jehová, pero adoran a otros dioses. Creen en Jehová, pero adoran a otros dioses. Y los magos de Samaria no solamente creen en Dios y adoran a otros dioses, sino que
ellos pueden negociar con los talentos, entre comillas, o los dones que tenían para poder enriquecerse. Y una de las formas que utilizaba Simón para enriquecerse era esa: hacer creer a las personas. Pero ellos creían que literalmente Dios les había dado esos poderes, porque creían en Dios. ¿Y creían en qué otras cosas? Otros dioses. ¿Qué puede tener en la mente Simón cuando ve que los demonios también están saliendo por el poder de Felipe? Cuando es interesante ver cómo Lucas describe a Simón. ¿Qué podemos descubrir de Simón? ¿Qué hacía con la gente en el versículo 9? Los engañaba, sí, pero ¿cómo les engañaba? ¿Qué les hacía creer? Que era un grande, ¿sí o no? Haciéndose pasar por algún grande. Pero no solamente que era un grande. Versículo 10 nos dice ¿qué más? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran ¿qué? No solamente es un grande, sino que lo que hace para ser grande, lo hace a través de ¿quién? Simón, por su pecado, por su naturaleza caída, era grande entre su nación. Era poderoso. Y esa es la lucha que él tenía. Se sentía orgulloso de lo que él es. Puedo tener el beneficio de Dios. Yo adoro a Dios. Yo no tengo ningún problema con Dios. Claro, tengo otros dioses, pero yo no tengo ningún problema con Dios. Está bien lo que dice Felipe. Está bien. Yo no tengo ningún problema con lo que dice Felipe. Y eso le hacía estar en un estado de orgullo que hipnotizaba, que adormecía sus sentidos espirituales. Un concepto humano erróneo excluye a cualquier persona del reino de Dios. Si Simón creía que era bueno y que adoraba a Dios y que por adorar a Dios y agregar algo a su vida podría ser mejor, eso le excluía del reino de Dios. La idea de que el hombre es esencialmente bueno es tan generalizada en nuestros días que adormece a sus víctimas en una falsa sensación de seguridad, pero están completamente perdidos. Déjenme decirlo nuevamente. La idea de que el hombre es esencialmente bueno adormece a sus víctimas en una falsa sensación de seguridad, haciéndoles creer que Dios aplaude a sus obras, pero están totalmente perdidos. Toda visión del hombre como bueno reduce a las personas a una realidad de juicio, hermanos. No hay uno solo bueno. No hay uno solo bueno. Pero muchas veces nosotros podemos creer que porque hacemos algo somos buenos. Porque cumplimos con ciertos ritos religiosos somos buenos. Porque asistimos a una iglesia somos buenos. El orgullo es un pecado fácil de disfrutar, ya que no conlleva ninguna pérdida de reputación pública. No conlleva ninguna pérdida de prestigio, de salud o riqueza. No, ese pecado no tiene pérdida aparente. Es más, el orgullo hoy en día se ha redefinido como una virtud y no como un pecado. Y sabe que Simón está batallando y está teniendo ese problema de orgullo, haciéndose creer él grande y hacer creer a los demás como grande, y no solamente como grande, sino que yo tengo un convenio ¿con quién?
Eso es increíble. Porque no solamente lo hacía creer, sino que él mismo lo creía. Él mismo creía que él con Dios estaba bien. Tanto así que miren lo que hace. Versículo 13. También, ¿qué dice? Wow. Siempre que Simón creía ser Dios, no podía alcanzar un sentido apropiado de sí mismo. Siempre que Simón decía, mira, estoy tan bien con Dios, que Dios me bendice y tengo el poder de hacer esto. ¿No les parece que a veces nosotros nos sentimos bien porque nos va bien en el trabajo? ¿No les parece que a veces decimos, no, hombre, yo tengo la bendición de Dios? Porque gracias a Dios, fulanita, le escuché que tuvo cáncer, o menganito estaba teniendo con sus hijos, pero, ay, gracias a Dios, yo no. Simón, mira a estos pobrecitos. Vienen aquí, perseguidos, y yo aquí, muy bien. Es más, casi me trajeron más trabajo. Pero cuando Simón comienza a darse cuenta de su pérdida y busca inmediatamente cómo solucionar la pérdida de su trabajo. Y a veces, como personas creyentes en Dios, en el sentido natural, sentimos que Dios está con nosotros porque nos bendice. Y sentimos que Dios no está con nosotros si nos castiga o sufrimos. Pero eso muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no tiene relación con nuestra relación con Dios. Muchas veces el sufrimiento es la mayor forma en la que podemos ver la mano tierna de Dios. Pero ¿cuántas veces usted y yo creemos que estamos bien con Dios porque nos va bien todo, y eso simplemente abona nuestro orgullo y nos insensibiliza de nuestra comunión y de nuestra necesidad con Dios? La persona debe sentirse perdida, débil, indefensa para poder buscar a Dios. Pero en la prosperidad usted se siente débil, usted se siente indefenso, usted se siente perdido. Simón estaba atrapado en las garras del orgullo y nunca se vio en la debilidad ni en la necesidad de un Señor y de un Salvador. Pero llegamos al versículo 13 y parece ser que cambia el escenario, porque noten cómo leemos. También creyó Simón mismo. Número 3, la realidad de la confusión. La realidad de la confusión. En esta expansión de la obra de Dios encontramos realidades. La realidad de la expansión. Número 2, la realidad de la naturaleza caída. Número 3, la realidad de la confusión. ¿Qué hace Simón? Y si usted y yo tuviéramos que juzgar a primera vista, usted y yo tendríamos que decir que Simón es creyente o no creyente. Hablando de los lineamientos, ¿lo aceptáramos en los lineamientos, los aceptáramos como miembro de la iglesia, sí o no? Algunos dicen no, porque ya saben que no, pero a lo mejor yo soy tan malo que yo sí lo aceptara. Pues, ¿qué hace? ¿Qué dice el versículo 13? También creyó. ¿Qué necesita un hombre para ser salvo? ¿Es o no es? ¿Dilemas teológicos? No, no son dilemas teológicos. No. ¿Recuerdan que dijimos que los samaritanos creían en Dios, sí o no creían en Dios? Sí, sí creían en Dios. Claro que creían en Dios.
Pero ellos tenían un sincretismo religioso. En Segunda de Reyes 17:33, no tienen que buscarlo, pero dice así: temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones donde habían sido llevados al destierro. Ellos tenían esa mezcla, el sincretismo es esa mezcla de creencias de diferentes religiones. Y este hombre, Simón, pues dice: creer en Jesucristo. Pues yo quiero creer. ¿Cuál es la razón del por qué está creyendo en Jesucristo? El contexto lo dice. ¿Qué está pasando? Miren lo que está pasando. Versículo 12. 11 y 12. Y estaban atentos. ¿A quién estaban atentos? A Simón, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Quiénes estaban atentos? Todos. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué estaba pasando entonces ahora? Todos los que estaban anonadados con Simón ahora están descubriendo que Simón no es tan verdadero y tan genuino como decía serlo. Y comienza a perder toda la influencia y todo lo que él tenía. ¿Y qué hace? Pues ¿a dónde se me está yendo? Y como ese término mercadológico de guerra, ¿no? Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Si te están quitando a tus clientes, pues ve hacia dónde están tus clientes. Y quizá quien quita y te sirve, a ti también. ¿Qué necesito hacer para entrar? Felipe, cree. Creo. Si él, no lo dice el pasaje, pero si usted tuviera que pensar, necesitas creer. ¿Y cómo le hago para que tú sepas que creo? Pues mira, haz esto. Ora junto conmigo. ¿Usted cree que él oraría? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más? Mire cómo continúa. También creyó Simón mismo, y habiéndose que estabas con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, era el copastor. ¿Sí o no? Hizo la oración, se bautizó. No solamente se bautizó, ¿qué más? Estaba junto con él, vivía con él, con Felipe. Y estaba sorprendido de todo lo que estaba pasando en la vida de Felipe. Muchos pastores, estoy seguro, que quisieran un Simón que estaba brazo con brazo, sorprendido, alegre de ver todo lo que estaba pasando. Pero ¿cuál era la razón del por qué estaba allí? Hermanos, nosotros como iglesia no promovemos un evangelismo que se traduce en un número, porque eso no es el evangelismo. El verdadero evangelio que se predica es una persona que transforma a otra persona, desde su interior hasta su exterior. ¿Y eso cómo se ve? ¿De la noche a la mañana? No. Claro que no. El poder del evangelio transforma a una persona día a día y todos los días de su vida, porque eso es la evidencia. ¿Recuerdan Juan 15? Cuando vimos acerca de la parábola de la vid y el pámpano. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí puedes dar la apariencia de que estás. Y Simón es una buena ilustración de eso. Nadie puede juzgar las intenciones. Nadie.
Si una persona viene y dice, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, esa persona necesita el Evangelio y se le predica el Evangelio. Pero nadie estará juzgando sus intenciones. Pero ¿qué va a dar evidencia de cuál es la intención de su corazón? Las parábolas, ¿recuerdan la parábola del sembrador? El tiempo va a dar evidencia si esa semilla cayó en buena tierra. No son las palabras instantáneas, no es el bautismo, no es que está pegado con el pastor o con los líderes, no es que está sirviendo los primeros años de su vida, no. El tiempo va a dar evidencia de qué es lo que hay en el corazón de ese hombre. Y había una confusión respecto a la salvación. Simón vio la salvación como algo meramente ritualista, como un asunto externo, como una acción adicional en su vida, en lugar de verla como una transformación total de su propia persona, desde el interior hasta el exterior. ¿Recuerdan lo que Pablo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermanos, y podríamos tener una pregunta. A ver, entonces, ¿qué hizo Simón en el versículo 13? Porque lo que hace Simón es creer. Entonces, ¿cree o no cree? Pues sí cree. Pero la fe, todo mundo tiene fe. No podemos negar esa realidad. Todo mundo cree. Pero la fe salvadora es aquella fe que transforma la vida de una persona. La fe que no transforma la vida no es una fe salvadora. ¿Y por qué decimos esto? Porque creer, como dijimos, todo mundo lo cree, pero Santiago 2:19 dice, ¿ustedes creen? Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. ¿Las puedes desligar? No, son juntas. Porque si las pudieras desligar, déjame decirte que hay alguien que cree, y no solamente cree, tiembla. ¿Sabe quiénes son? Los demonios. Los demonios tiemblan y creen. Pero los demonios jamás amarán la justicia ni odiarán el pecado. ¿Cuál es la evidencia de la fe? Que aman la justicia y odian el pecado. Esa es la fe salvadora. Hermanos, no se trata de que tú y yo digamos que creemos. No se trata de que tú y yo hagamos mención de un ritual que hicimos hace algunos años. Se trata de manifestar con nuestra vida que amamos la justicia y odiamos el pecado. La verdadera salvación no es simplemente profesión ni un acto ritual. Es la transformación divina del alma que cambia de amarse a sí mismo hacia amar a Dios. De amar el pecado hacia amar la santidad. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe. Pero no solamente tenía confusión Simón respecto a la salvación, sino noten qué otra confusión tenía en esta realidad de confusión. Y estoy hablando de esto porque precisamente es notorio que en una iglesia creciente, naciente, como la primera iglesia primitiva, uno podría esperar que estos casos no sucedieran. Pero por eso el tema es el crecimiento de la iglesia o la expansión de la iglesia y qué, y sus realidades. Eso es real en aquella iglesia, pero es real también en nuestra iglesia y en cualquier iglesia que está creciendo. Pero en la realidad de la confusión, muchas veces se puede tener confusión acerca de la salvación, pero también hay una confusión respecto a la obra del Espíritu, versículo 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón, como dijimos hace un momento, era un mago que lo que hacía era negociar con su propia magia. En la cultura de los magos o en el mercado de los magos, podían vender conjuros para que otros pudieran hacer lo que ellos hacían, pero lo que hacían era casi tenían un patrón de copyright. ¿Quién fue el primero que lo hizo? Entonces, el que lo hizo tiene el derecho de cobrar. Si alguien vende ese conjuro a una segunda o a una tercera persona, pues cobra menos porque sabe que el inicio fue alguien. Entonces, lo que hace Simón no es tan descabellado para su cultura. Lo que hace es decirle a Felipe, oye Felipe, y no a Felipe, llegan Pedro y comienza a orar por los hermanos y ven que lo que está sucediendo aquí, y eso es un tema de otro momento, ¿por qué llega Pedro a imponer las manos y reciben el Espíritu Santo? Es un argumento que muchos carismáticos utilizan para decir, ya ves, entonces cuando tú aceptas a Cristo, tienes que esperar que venga la llenura del Espíritu Santo y hagas una manifestación del Espíritu Santo. Pero se olvidan que este libro es un libro transitorio en la historia de la iglesia, y lo que está haciendo aquí es la primera vez que se está evangelizando a los gentiles. Lo que está haciendo Pedro es llegar y unir, hacer un puente entre la iglesia de Jerusalén y esta iglesia de Samaria. Y solamente como mero contexto. Pero llegamos a ver a Simón, y Simón lo que le dice, oye Pedro, tú tienes poderes como yo los tengo. ¿Por qué no hacemos una negociación? Porque seguramente tú sabes cómo se maneja esto, ¿verdad? Y Pedro dice, ¿a qué te refieres, Simón? Pues mira, ¿cuánto quieres por la autorización de que yo comience a comercializar lo que tú haces? Porque es impresionante que tú les pones la mano y ¿qué comienzan a hacer los que ahora comienzan a hablar en lenguas? Y yo conocí a él que no hablaba ni siquiera bien su idioma y ahora está hablando en lenguas. ¿Cómo está sucediendo eso? Pues es por el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues dame ese poder y yo me encargo de hacer negocio con ello. Ahora, usted y yo lo podemos ver como, ay, qué descabellado fue su intención. Pero la verdad es que no. ¿Sabe por qué venimos muchas veces al Evangelio? Ya quiero libertad. Quiero que tú me des y que me soluciones el problema. ¿Qué es lo que estaba buscando Simón? Solucionar su problema porque muchos se le estaban yendo. Y ahora dice, mira, toda la gente está buscando la llenura del Espíritu, entonces seguramente si yo tengo la llenura, entonces voy a tener otra vez lo mismo que antes tenía. Hermanos, cuando venimos al Evangelio, muchas veces nosotros venimos buscando que todo sea felicidad. Intentamos negociar la vida material con la vida espiritual, cuando no tienen ningún punto de comparación. Y tratamos de juntar en algún punto, decimos, bueno, ¿qué me puedes dar y que yo te dé? ¿Tú quieres que yo te obedezca y que vaya a la iglesia? Pues bueno, voy a la iglesia, pero dame esto. Que el Espíritu Santo me dé la plenitud humana. Y pensamos que de eso se trata el cristianismo, y tenemos una confusión acerca de la obra del Espíritu, y la obra del Espíritu no tiene nada que ver con las intenciones perversas de nuestro corazón, sino únicamente tiene que ver con el reino de Dios, con el reino de Dios. Y Pedro lo que le dijo fue lo que Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche.
Esto no se trata de comprar, Simón. Y ustedes saben quién era Pedro. ¿Usted cree? La Reina Valera lo traduce de una forma noble y cuidadosa. Pero imagínese el carácter y el temperamento de Pedro. Ese Pedro impetuoso, furioso. ¿Qué le dice? Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca. Pero la verdad es que no le dijo así, tan cuidadoso, tan político. No hay una traducción literal, pero lo que Pedro le dice es, vete al diablo con tu dinero, porque tú no tienes nada que ver con el Espíritu Santo. Es tan impactante porque Pedro entiende, tú lo que quieres es negociar con Dios. Tú lo que quieres es tener un concepto humano de Dios. Estás perdido, Pedro, Simón. Estás viviendo en otra esfera. ¿Te das cuenta que no es nada de tu profesión religiosa la que te salva? No tiene nada que ver. Pero lo increíble de todo esto es que el versículo 22 surge como una luz, y quisiera terminar allí en el punto número 4, la realidad de la gracia infinita. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Una nueva oportunidad se pone frente a Simón. Merecía el exterminio inmediato, pero la gracia infinita de Dios por medio de su siervo le dice, ven y ¿qué? Y arrepiéntete. Y ahora sí, lo que Pedro le dice a Simón es, cambia tu forma de pensar. Porque mire a qué acusa. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado, ¿qué? El pensamiento de tu corazón. No es la acción. ¿Cometió un pecado, Simón? Si usted y yo tuviéramos que poner en la balanza Ananías y Zafira y Simón, ¿quién es más culpable? ¿Quién hizo más daño? ¿Quién actuó? ¿Quién actuó? ¿Quién se robó las cosas? Ananías y Zafira. ¿Simón? Solamente le estaba preguntando algo a Pedro. ¿Por qué lo acusan? Porque Dios no juzga, y lo vimos la semana pasada, Dios no juzga el hecho. Dios juzga la intención del corazón. Y Pedro le dice, arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar. Pero lo increíble de esto es nuevamente la actitud de Simón. Porque noten versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Se arrepintió Simón? ¿Sí o no? Bueno. Simón toma la misma actitud de Faraón. ¿Recuerdan cuando Faraón recibe a Moisés y le dice, si no te arrepientes, si no dejas ir a este pueblo, vendrá juicio sobre ti? ¿Y qué mandaba hacer Faraón a Moisés? Ve y ruega a Dios que no me haga ningún mal. ¿Se arrepentía? Hermanos, Simón no se arrepintió. Porque el arrepentimiento no es a través de una tercera persona. Es un arrepentimiento personal donde digo, yo pequé. Yo fui el que intenté negociar con Dios con cosas corruptas. ¿Cómo pude haber sido así? Pero recuerdan,
El arrepentimiento viene de un corazón que siente necesidad, que siente pesar, que se doblega delante de Dios, porque el fariseo y el publicano dijo, mira, el fariseo diciendo, yo no soy como ese. Yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo sí hago milagros, podía decir Simón. Yo sí estuve contigo, Felipe. Yo no necesito tanto arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo vio al publicano diciendo, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo dijo, os digo que regresó a casa justificado. Hermanos, el llamado de Dios es el mismo hoy. Despojémonos de ese orgullo que tenemos, que nos hace creer que somos buenos. Y vengamos a los pies de Cristo y digamos, Señor, yo he pecado. No, nadie más. No le pediré a mi hermano, a mi esposa, a mi amigo, o al pastor, o a los líderes que oren por mí. Yo puedo ir delante de ti y decir, he pecado. Y hoy el hermano José Guadalupe en su oración leía 1 Juan capítulo 2. Y si alguno hubiese pecado, ¿qué, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, justo. Y hoy la predicación es, centremos nuestra atención en Cristo. Veamos a Cristo. Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Ese pecado de orgullo, esa es la esencia de nuestro mal. Pero quiera Dios ayudarnos y llevar a sus pies para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, gracias por darnos la oportunidad de ver cómo tú, en tu soberano plan, tenías previsto hacer crecer a tu iglesia a través de una persecución, de una forma extraordinaria, pero es allí cuando nos damos cuenta también de que no todos los que decimos ser, por lo que decimos, seremos salvos, sino que si tu poder obra en nosotros y nos lleva a confesar nuestros pecados, daremos evidencia de que somos salvos. Porque creer, aún los demonios creen. Pero nosotros los creyentes que hemos recibido verdaderamente el poder del Espíritu para darnos vida de esa muerte espiritual, podremos evidenciar una transformación para gloria tuya. Ayúdanos a que en esa transformación día a día vayamos a tu cruz y nos arrepintamos cada día, nos predicamos el Evangelio cada día y vivamos el Evangelio cada día. No permitas que nos acostumbremos a nuestra religiosidad y a nuestro tradicionalismo, sino permite que cada día vivamos una vida nueva, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Jehová. Gracias por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén.